Todos estos políticos tienen un papel fundamental dentro de la historia de los diferentes países que se descolonizaron de sus metrópolis europeas. Si a estas figuras no se las comprende o no se las entiende, no se puede comprender qué fue la descolonización en, en el año 1945 hacia la actualidad. Porque estas figuras tienen un papel destacadísimo dentro de la historia eh, de sus países. Subí también un vídeo sobre otras figuras que también tuvieron un papel destacado como Nehru, que fue junto a Gandhi, que por cierto lo subí también en otro vídeo, figuras importantísimas. Pero es que también podríamos hablar de Sukarno, que fue otra figura importantísima, o de muchas. Si estas figuras no se las comprende, es imposible comprender la historia de las eh, zonas, como los países de Asia, India, Pakistán, Irán, Irak, o cualquier otra, es decir, ya sea Ghana, etcétera, sin estas figuras, porque fueron las que con ellas comenzó el nacimiento de su propia historia. Lee Jinnah nació el 25 de diciembre de 1876 en Karachi, en Pakistán, y murió el 11 de septiembre de 1948 en Karachi, Pakistán. Fue abogado y político musulmán, fundador de Pakistán, fue el líder de la Liga Musulmana desde 1913 hasta 1947 y a partir de ese año se convirtió en gobernador general hasta su muerte. Yasser Arafat, otra figura destacada, nació en agosto de 1929 en El Cairo, en Egipto, y murió el 11 de noviembre de 2004 en Clamart, en Francia. Fue líder nacionalista palestino, estudió ingeniería en la Universidad del Cairo y desde el fin de la Segunda Guerra Mundial participó en el movimiento palestino contra Reino Unido para construir un Estado árabe. Michel Aflaq nació el 9 de enero de 1910 en Damasco, en Siria, y murió el 23 de junio de 1989 en París, en Francia. Fue uno de los principales teóricos del socialismo y nacionalismo árabe y fundó el partido Ba'ath Árabe Socialista. Figura además muy destacada dentro del ámbito de Siria. Gaddafi nació el 7 de junio de 1942 en Kars Abu Hadi, en Libia, y fue asesinado el 20 de octubre de 2011 en Sirte, en Libia. Fue militar, político, dictador y líder libio que gobernó el país durante 42 años, desde 1969 hasta su fallecimiento en 2011. Saddam Hussein nació el 28 de abril de 1967 en Al-Awha, en Irak, y murió el 30 de diciembre de 2006 en Camp Justice. Fue político y dictador iraquí que ejerció el cargo de presidente de su país desde 1979 hasta 2003. El Shah Reza Pahlavi nació el 15 de marzo de 1878 en Alast, en Irán, y murió el 26 de julio de 1944 en Johannesburgo, en Sudáfrica. Fue Shah de Persia desde el 15 de diciembre de 1925 hasta 1965 y Shah de Irán entre 1935 hasta el 16 de septiembre de 1941. Su hijo Mohammed Pahlavi fue Shah de Persia desde el 16 de septiembre de 1941 hasta el derrocamiento del gobierno monárquico por parte de Khomeini con la revolución iraní del 11 de febrero de 1979. Por cierto, la palabra Shah significa monarca. Como Irán se acercaba a esos postulados occidentales, Khomeini llevó a cabo la revolución y bueno, pues, directamente se alejó de ese panorama occidental. Pero vamos, el Shah estaba cercano a Occidente. Ioane Nkoumad nació el 21 de septiembre de 1909 en Nicoful, Ghana, y murió el 27 de abril de 1972 en Bucarest, en Rumanía. Fue uno de los líderes políticos de la independencia de Ghana y aparte también fue filósofo y político panafricanista.
Jomo Kenyatta nació en 1893 en Gatundu, en Kenia, y murió el 22 de agosto de 1978 en Mombasa, en Kenia. Fue político keniano, el primer ciudadano de Kenia en ser nombrado primer ministro y presidente tras la independencia del país. Considerado el padre de Kenia, y además una de las figuras fundamentales en torno a la independencia. Ruhollah Khomeini nació el 4 de septiembre de 1902 en Khomeini, en Irán, y murió el 3 de junio de 1989 en Teherán, en Irán. Fue ayatolá iraní, líder político espiritual de la Revolución Islámica de 1979, que derrocó al Shah Mohammad Pahlavi y líder supremo del país hasta su muerte. Y fue el que fundó la República Islámica de Irán. Sékou Touré nació el 9 de enero de 1922 en Faranat, en Guinea, y murió el 26 de marzo de 1984 en Cleveland Clinic Main Campus, Cleveland, Ohio, en Estados Unidos. Fue líder político de Guinea y uno de los principales impulsores de la independencia de su país. Eh, Guinea estuvo bajo colonia de Francia, es decir, su metrópoli fue Francia. Más tarde, en 1958, consiguió la presidencia del país hasta su muerte. Leopold Senghor nació el 9 de octubre de 1906 en Joal Fadiouth, en Senegal, y murió el 20 de diciembre de 2001 en Besançon, en Francia. Fue poeta y político senegalés que llegó a la jefatura del Estado de Senegal y además también fue catedrático de gramática, ensayista y miembro de la Academia Francesa. Figura además muy importante también en torno al movimiento independentista, porque todas estas figuras tuvieron un papel importantísimo eh, en torno a que comenzaran su corta historia, porque en definitiva, y esto lo digo, yo tengo el grado de historia, estos países se independizaron pues hasta hace muy poco, entre los años 45 hasta los años 75, las últimas colonias, más o menos. Y bueno, el ejemplo incluso que ayer subí un vídeo, claro, son las colonias españolas en África. El protectorado francés, que se independizó, sí, que fue la primera, pero a partir de ahí comenzaron lo de la zona de Ifni, el Sáhara, que el Sáhara hoy en día ya pidió la ONU un referéndum y todavía no se sabe qué va a suceder, y Guinea Ecuatorial. Países que tienen muy poca historia, son muy recientes, tendrán alrededor de 50 años, a lo mejor 70, entre eso, más o menos. Entonces, todas estas figuras, si no las comprendemos, no podremos nunca entender por qué han tenido sus problemas, qué es lo que tienen ahora y qué problemas a lo mejor van a tener en el futuro. India, que es una futura potencia económica y a lo mejor en otros ámbitos, ya sea político, etcétera, etcétera, pues es importante entenderla, porque cuando se independizó, pues en la época de Gandhi y de Nehru, que estuvieron ahí juntos, pues esto es importantísimo. Pero todos ellos, todas estas figuras que yo he ido explicando, son muy importantes para comprender en su momento cómo se produjo la independencia y poco a poco pues, la historia actual, el presente y qué es lo que les va a deparar en el futuro, qué problemas sanitarios, económicos, políticos, etcétera, etcétera. Pues, vamos, vivir una pandemia hace poco, pues cómo se podrá es saber cómo van a ir todos estos países por su reciente historia son también importantes y debemos de comprender. No hace falta eh, a lo mejor entender cada independencia, etcétera, etcétera. Siempre se va a hablar pues, de los acontecimientos más importantes, ya sea América Latina, Estados Unidos y otros países. Pero, como digo yo, también, y lo repito en honor a la historia, debemos de comprender a todas estas figuras y también sus independencias. Y con ello, finalizo. Lo que he dicho antes, tengo el grado de historia y si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.